Bueno, se entra al portal de obligaciones de transparencia y bueno, ahí explica dónde está sectorizado el IFAI y tenemos desplegado los siguientes elementos: la estructura orgánica, las facultades, el directorio, la remuneración mensual, la unidad de enlace, las metas y objetivos, los servicios, los trámites y requerimientos, el presupuesto, las auditorías, los programas de subsidios, las concesiones, las contrataciones, el marco normativo, los informes, la participación ciudadana y la información relevante. Digamos que eso es lo que tiene importante obligaciones de transparencia en IFAI. Y, por ejemplo, si queremos citar alguno de estos enlaces, que podría ser el de la misma institución o el de otra, entramos aquí y se despliegan varias opciones donde aparecen otra vez las secretarías para que podamos ver estos elementos en otras secretarías. En la de desarrollo social, por ejemplo, y ya nos hace un despliegue de la estructura orgánica operativa que hay en desarrollo social, con toda la división de la estructura orgánica dividida en los distintos rubros. Y si le hacemos al lado izquierdo del solo del ratón, como lo quieran decir, va a aparecer el nombre del funcionario, el domicilio, la extensión y el correo electrónico y la clave del puesto. La clave del puesto es importante porque a la hora que uno quiere saber los ingresos te pide la clave asociada con el nombre, entonces ahí la puedes tener para consultar. Y luego ahí está desplegado lo de la unidad de enlace. Si quieres saber dónde está su unidad de enlace, cuál es la dirección, quién es el encargado y quién es el titular del órgano de control, etcétera, pues donde te sale la unidad. Mónica, la declaración patrimonial no traería si no me equivoco, no, pero esa la ves directamente en función pública, ¿no? No hay un apartado de las declaraciones patrimoniales aquí. Son objeto de solicitud directa, porque no están en el portal general del POT, no están. Pero las puedes solicitar, porque además es una obligación que tienes legal, ¿no? Dar tu declaración patrimonial. Entonces las tiene ya. Antes estaban asociadas a función pública, nada más ahí hacías tu declaración, ahora están asociadas ya con firma electrónica Hacienda. Entonces habrá que buscar en las dos instancias dónde está la información, porque no es una de las obligaciones del POT, digamos, pero sí es una información pública, si te dan cuenta, ¿no? Los programas de subsidios, si quieres entrar a ver, te aparecen de esta manera: los filtros generales, el nombre del programa, el programa sujeto a reglas de operación, la población beneficiada y cómo está ordenado. Bueno, aquí viene un ejemplo: opciones productivas, programa de rescate de espacios públicos, programa 70 y más, todo esto de la Secretaría de Desarrollo Social. Y si tú quieres buscar específicamente qué tiene el programa, pues le das un clic y te aparece el programa 70 y más, por ejemplo, y puedes ver el documento que está a cargo de la Dirección General de Atención a Grupos Vulnerables, supongo que dice ahí, y ahí te especifica el detalle del programa, la unidad administrativa a cargo, los criterios de la unidad administrativa, el periodo en el cual se otorgaron para el ejercicio presupuestal, y luego lo despliegas y te aparecen los beneficiados del programa, ¿no? Si te interesa saber eso, te van a aparecer cuáles son los beneficiarios del programa por municipio, por ejemplo. Si me permites una participación, por ejemplo, en el caso de la CEDESOL, si haces ese ejercicio, por ejemplo, el programa 70 y más, que fue un programa que me tocó revisar, por ejemplo, para Baja California, había aproximadamente 4.000 beneficiados
del programa 70 y más. Lo curioso es que nada más estaban por el Valle Mexicali, por el Valle de San Quintín y unas partes de Ensenada. Entonces me llamó mucho la atención porque ese programa de la Cedesol, en núcleos de pobreza extrema, solamente en unas zonas de Mexicali y unas zonas de Ensenada. Entonces todo ese tipo de información creo yo que es muy importante, ¿no? para ver la manera en que se llevan a cabo los programas federales, ¿no? Hacer un comentario para apoyar eso que estás comentando. Sí, que además a mí me preguntaban que si íbamos a revisar la ley de Baja California. Yo les decía que nosotros específicamente nos dedicamos a la federal, pero sí puedes conectar la información federal con lo local, es decir, buscar a qué estado se le dedicó Cedesol tanto y en qué programa y cómo. Eso sí lo puedes ver en el portal de Infomex y bueno, después conectarlo y a lo mejor pedir información en el órgano garante local, ¿no? Pero te puede servir muchísimo porque finalmente se conectan las partidas y es el ejercicio del presupuesto, ¿no? Yo quisiera hacerle una pregunta. Aquí en Mexicali tuvimos la inquietud de crear un órgano ciudadano precisamente para tratar de fomentar los valores de la transparencia y la rendición de cuentas en los dineros públicos. Tenemos unos cuantos meses de haber iniciado. No es fácil organizar un grupo como muchas veces las expectativas son muy amplias de la gente, y cuando entra uno a ya empezar a solicitar información específica a ciertas, vamos a decir, dependencias o a ciertas áreas de la administración pública, empieza uno a toparse con pared, no obstante que existe la ley muy clara y que esta información debe ser del dominio público hasta de los niños y de todos. A la mera hora se encuentra uno que a los funcionarios, a los legisladores no les gusta dar información porque sienten que es exclusiva de ellos y que no tienen por qué compartirla. Ahora, en su experiencia, en general en el país, ¿qué se encuentra usted? O sea, ¿han ido proliferando este tipo de organismos como el observatorio que tenemos nosotros? ¿O se han desilusionado? O etcétera, digo, porque nosotros el otro día tuvimos una reunión y informábamos que habíamos tenido un problema con que se nos diera una información completa como se le requería. Y entonces nuestro perito, nuestro asesor en cuestión legal, pues marcaba una ruta crítica de lo que íbamos a hacer, de las instancias a las que íbamos a tener que acudir. Hasta se hablaba de la posibilidad de instancias de los órganos interamericanos, ¿verdad?, que existen, y que usted lo mencionó. Entonces decía la gente, pues ya estamos hablando de que ahí nos va a agarrar años, ¿verdad?, para poder obtener información. A ver, digo, casos prácticos, ¿qué ve usted? O sea, estos tipos de organizaciones y observatorios como el que tenemos nosotros, ¿le augura usted de éxito? ¿Qué camino debemos de seguir? ¿Qué nos recomendaría? Etcétera, digo, ya prácticamente hablando, ¿no? Yo sí quiero decir que el tema de la transparencia es un tema muy nuevo en el país. O sea, están siendo pioneros de algo muy reciente. No hay una cultura de la transparencia generalizada y en muchos casos hay que tener claro que va a tener que hacer mucho esfuerzo para que haya claridad en la transparencia y en la rendición de cuentas. Sin embargo, nosotros consideramos que sigue siendo un papel fundamental el poder hacer organizaciones ciudadanas que se dediquen a vigilar el trabajo gubernamental, porque lo que pasa con todo en el país, ¿no?, es que hay que trabajar con ciertas reticencias o ciertos atavismos que ya traemos desde hace mucho tiempo, pero que finalmente
todo el esfuerzo que se ha hecho. Está trabajando la red por la rendición de cuentas, que es una red muy interesante que está unificando a varios organismos interesados en la rendición de cuentas, y se están conjuntando varias organizaciones para impulsar este proceso. Pero además yo sí quiero como decirles que tampoco es que estemos arando en el desierto ni nada por el estilo, porque la experiencia internacional ha dejado experiencias muy interesantes en el ejercicio y en la rendición de cuentas. A mí me parece que cada vez hemos tenido más organizaciones que se están dedicando a este tema, que han tenido procesos exitosos como el de Sonora Ciudadana, que fue este caso de Abel Montenegro. Sí tuvieron que meterse a hacer lo que llamamos litigio estratégico, ¿no? Que es meterse a litigar y a buscar legalmente las opciones que tiene la ley para dar resultados de acceso a la información. Y hay muchas organizaciones que se están queriendo integrar en este asunto de litigio estratégico como una estrategia cotidiana de la organización. Yo creo que hay escenario para tener optimismo, porque finalmente, de verdad que si nos ponemos a pensar en cómo era el acceso a la información hace apenas 30 años, 40 años, y lo vemos ahora, nos damos cuenta que hubo una evolución, y eso ha sido gracias a una serie de organizaciones que han estado impulsando la tarea y que son vitales para el ejercicio democrático del país. No solamente estamos hablando de que están vigilando el funcionamiento de las instituciones y el ejercicio del gasto, sino que están contribuyendo al debate público, ¿no? O sea, en algunos casos que hemos visto que pueden desilusionarnos, que sale el escándalo y se hace un tremendo lío, pero no vemos en concreto nada, a nadie en la cárcel, etcétera, etcétera. Yo creo que el debate público funciona también como una estrategia, es decir, ponerle a la ciudadanía enfrente lo que está pasando, que se haga un escándalo, que se de vigilancia para que la gente esté enterada. Ya nada más con eso se está contribuyendo a la rendición de cuentas. Por ejemplo, yo no he vuelto a ver al ciudadano, por ejemplo, Serrano Limón públicamente desde hace un rato, ¿no? Después del escándalo, y yo creo que a medida que vayamos ejerciendo el derecho vamos a ir avanzando en otro tipo de cosas más, ¿no? Y sí es una tarea ardua, pero es una tarea muy importante, yo creo que vital para la existencia de los avances que ha habido en el país, o sea, para garantizarlos, para que no haya retrocesos, ¿no? Entonces, a mí por eso me da mucho gusto venir a este tipo de reuniones, porque creo que son los grupos que se van a dedicar a garantizar que los avances se materialicen en algo, ¿no? Y sí hemos visto el surgimiento de muchas organizaciones, y algunas de ellas muy exitosas, como esta de Sonora, como algunos casos de Letra S, de Equidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que sí hay oportunidad de que se haga un buen trabajo, ¿no?